tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de los prefijos y los sufijos de origen griego. En anteriores unidades hicimos los prefijos y sufijos de origen latino. Y bueno, en esta unidad vamos a completarlo con los griegos. Vamos a leer un texto dedicado a la lingüística, a la influencia del griego en el español. Y después lo que haremos será un ejercicio de comprensión lectora. Veremos un par de palabras que me interesan remarcar en el texto, pero muy poquitas, porque también es un texto bastante simple. Y lo que después haremos es los contenidos gramaticales. Y después, como colofón, lo que haremos será un par de ejercicios para practicar todo lo estudiado. Y bueno, no es nada nuevo, llevamos haciendo esto en todas estas unidades, o sea, ya sabéis los mecanismos. Empezamos a leer el texto y ya, ¿de acuerdo? El texto se llama Un español muy griego y empiezo con la lectura, pues ya. La expansión del comercio de la antigua Grecia provocó el contacto de su idioma, el griego, con las lenguas de aquellos territorios a los que viajaban para intercambiar sus productos. De este modo se encuentran evidencias de la influencia no solo en el griego, sino también en su cultura y su literatura en el latín, lengua de la cual deriva el español. El griego es la lengua indoeuropea con la mayor antigüedad de los primeros textos escritos en ella que se han hallado. Utilizan un sistema de escritura diferente al del español y desarrollado a partir del alfabeto fenicio, el alfabeto griego. De este derivan además tanto el latino, alfabeto que se utiliza en la mayor parte de lo que se denomina mundo occidental, como el círico y el copeo, entre otros. El 90% de las palabras del español proceden de los idiomas árabe, griego y latín. En este artículo nos centraremos en el segundo, cómo influyó el griego en el español. La presencia de la cultura griega en todo el marco mediterráneo influyó fuertemente en la formación de nuevos términos para nombrar aquello cuyo concepto carecía la lengua local. En este sentido, la lengua griega influyó en la formación de palabras compuestas, adaptándose, pues, en el caso del español, el sistema de composición y de derivación. Las materias en las que más influyó este idioma, en el caso del español, fueron las artes, por ejemplo, polifónico, en el caso de la música, la política, los deportes, la arquitectura, la historia, palabra que deriva del griego historia, la mitología y la filosofía. En muchos de los casos utilizamos estos términos de forma cotidiana sin conocer cuál es su procedencia, mientras que en ocasiones sí conocemos el origen etimológico de estas, como sería el caso de democracia, de demos, que significa pueblo, o aristocracia, de aristos, cuyo significado es el mejor, o ciudad, denominada polis en griego. Si se habla de riqueza léxica, es con motivo de la susodicha capacidad de este idioma para formar palabras compuestas y derivadas, lo que influyó fuertemente en otros idiomas como el español. El español o castellano se nutre de otros idiomas para completar su vocabulario, con términos para aquellos objetos que no tenían denominación previa en esta lengua, y una de las lenguas que más lo ha influenciado ha sido la helénica. Es curioso conocer que la procedencia de muchos nombres, en muchos casos muy utilizados en países latinos, proceden del griego, como es el caso de Basilio o Bautista, Cristóbal, Damián, Darío, Diana, Dionisio, Eugenia, Eulalia, Esmeralda, Estefanía, Gregorio, Héctor, Elena, Homero, Isidro, Isidoro, Jerónimo, Jorge, Lidia, Minerva, Ovidio, Penélope, Ulises, entre otros. A los griegos se les debe no solo la política, la sociedad y la economía, sino también la formación de un idioma, como es el español. Aunque en un mundo globalizado como el actual, lenguas y sistemas políticos, sociales y económicos están cada día más relacionados y, por tanto, la influencia entre ellos va increciendo. Pues bien, ya hemos leído el texto
Y lo que vamos a hacer ahora es daros un tiempecito para que hagáis el ejercicio de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuando hayáis acabado, volvemos otra vez a estar juntos. Un saludo y ánimo. Venga.
Pues bueno, espero que haya ido bien. Vamos con la mención de estas dos palabritas. Muy poco vamos a mencionar del texto. La primera de ellas es susodicha. Cuando yo he mencionado una cosa, después digo susodicha, que estoy diciendo que ya he mencionado. En este caso dice que si se habla de la riqueza léxica es con motivo de la susodicha capacidad de este idioma. O sea, con la ya mencionada capacidad de este idioma para formar palabras compuestas y derivadas. O sea, que ya he mencionado. Susodicho sería entonces que ha sido citado, que ha sido mencionado con anterioridad en el mismo texto. Esto es lo que significa. Después tenemos por último el verbo nutrir, se nutre. Dice que el español y el castellano se nutre de otros idiomas para completar su vocabulario, o sea, se alimenta. De ahí viene la palabra nutrición, que es esto, alimentación. Nutrir es proporcionar una cosa a otra, todo lo necesario para su funcionamiento, su enriquecimiento o su conservación. Pues bien, ya está. El resto de vocabulario era bastante simple y tampoco necesita mención alguna. Vamos a empezar con los prefijos griegos. Tenemos muchísimos. Yo os he puesto en un anexo el vocabulario, toda una lista bastante bien grande. Nosotros no lo vamos a mencionar todo, pero los prefijos más interesantes o que considero más importantes. El primero de ellos es el prefijo a, que significa sin o que no tiene, y tenemos muchas palabras con este prefijo. Por ejemplo, amorfo, que es sin forma. O cuando yo estoy enferma me tomo un analgésico, que es un medicamento que me quita el dolor, ¿no? Que con él no tengo dolor. Yo puedo decir que una persona es asocial, o sea, que no tiene este sentido de estar en la sociedad. O que es amoral, o sea, que no tiene moral. O que es anormal, o sea, que no es normal. Y hay muchísimas palabras que empiezan por a con este prefijo que significa sin o que no tiene, ¿no? O, por ejemplo, una persona que es apolítica, o sea, que no tiene un partido político. Ateo, o sea, que no tiene ninguna religión, que no cree en nada. Teo es Dios, ateo, pues que no tiene Dios. Otro prefijo muy habitual es el anti, que es contrario. Yo puedo decir que alguien es antifascista, o sea, que está en contra del fascismo. O puedo tener anticuerpos, o sea, una sustancia que lucha contra las bacterias. O puedo hablar de anticonstitucional. Cuando una ley es anticonstitucional es que está fuera de la Constitución, que está en contra de ella. Pues bien, otra muy habitual es archi, que es el mejor. Yo puedo decir archiconocido, o sea, que es lo más conocido. O puedo hablar de mi archienemigo, o sea, de mi enemigo más íntimo. También puedo hablar de alguien que es archifamoso, o sea, que muy, muy famoso, es una persona muy célebre. También auto, que significa uno mismo. Puedo decir que algo es automático, que va solo, o automóvil, ¿no? Que camina, que se moviliza solo. O autosuficiente, que si yo digo que soy autosuficiente es que no necesito la ayuda de nadie, que uno mismo se vale. Después, por ejemplo, en el sector de la medicina es muy frecuente el prefijo cardio, que viene del corazón. Puedo tener una enfermedad cardiovascular, o un médico del corazón es un cardiólogo, por ejemplo. Hemato, que significa sangre. Yo puedo tener un hematoma, o sea, cuando me doy un golpe después aparece un morado en mi piel. Eso es un hematoma. O una hemorragia. Cuando la sangre sale de las arterias o de las venas y se produce muchas veces en cantidades bastante grandes, ¿no? Una hemorragia nasal, por ejemplo. O, por ejemplo,
el prefijo emi, que significa medio, por ejemplo, el hemisferio norte o el hemisferio sur, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la Tierra. España está en el hemisferio norte, pero, por ejemplo, Brasil está en el hemisferio sur. También puedo hablar de prefijos como, por ejemplo, hiper, que significa exceso. Por ejemplo, puedo hablar de un hipermercado, que es un mercado excesivo muy grande donde se venden de todo, se venden mesas, comida, ropa, etc. O puedo hablar de una hipérbole, que es cuando alguien exagera la verdad, ¿no? Cuando dice algo que es por encima de lo que es realmente. O ya por último podría mencionar el prefijo neo, que significa nuevo, novedoso. Puedo hablar de una persona que es neofascista, o sea, un fascista pero nuevo, de ahora, no de antaño. O neoliberal, un nuevo liberal, por ejemplo. O puedo estar hablando de alguien que es un neo-hippie, o sea, es un hippie no de los 70, sino de ahora. Es algo novedoso. Pues bien, hablando de los sufijos, pues los sufijos sabéis que son estos componentes, ¿no?, para la formación de palabras que se ponen detrás, ¿no? Los prefijos son los que van delante y los sufijos van detrás de la palabra. Y uno muy típico para hablar de dolor es algia. Puedo tener lumbalgia, lumbalgia es dolor de lumbago. O puedo tener fibromialgia, que es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido y que está acompañado por una sensación de fatiga y otros síntomas. Sin salir en términos médicos, podemos hablar del sufijo atría o átara, que habla de la curación. Por ejemplo, un pediatra es un médico relacionado con las enfermedades de los niños, cura a los niños. La geriatría o un geriátrico es un lugar para la gente mayor. Geriatría es la medicina destinada para ellos. Después tenemos otros como cracia, y este es muy popular cuando hablamos de la democracia, que cracia es poder, democracia sería el poder del pueblo, o aristocracia, o sea, persona de clase noble, el poder de la clase noble. O, por ejemplo, sufijos como fago, que significa comer. El esófago es la primera parte del tubo digestivo, o sea, la que va desde la laringe al estómago. Y también puedo hablar de antropófago. Antropo habíamos dicho que era humano. Antropófago es una persona que come humanos. La costumbre de comer carne de seres de tu misma especie sería la antropofagia. Después podríamos hablar de, por ejemplo, fobia, que es miedo, y ya sabéis, hay muchísimas fobias. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, o entomofobia, o sea, miedo a los insectos, por ejemplo, o xenofobia, ¿no?, que es odio a los extranjeros o a los extraños. O simplemente decir fobia, ¿no? Una fobia al mar, fobia a las arañas, etcétera, como algo que te da miedo y que detestas. También filia o filo, que significa amistad, y gente que puede, y esto da muy mal rollo, puede practicar la necrofilia, que es una inclinación por la muerte. También hay otros sufijos como grafía, que significa escribir. Por ejemplo, taquigrafía o ortografía, ¿no? Estas palabras ya las conocéis. O latría, que significa adoración. Si yo tengo una idolatría, es que adoro a un dios. Después puedo hablar de logía, que significa ciencia.
Yo puedo hablar de geología, la ciencia de la geografía, por ejemplo. O filología, por ejemplo. Después hay otros sufijos muy habituales como manía, que significa pasión. Un pirómano, alguien que sufre de piromanía, es que tiene una manía de provocar incendios, de quemar árboles o casas. O nauta, que significa navegante, puede ser un astronauta, un navegante por los astros. O un cosmonauta, que es lo mismo, un pasajero de un vehículo espacial. O un internauta, que es ya un navegante pero de internet. O el sufijo patía, que también está relacionado con las enfermedades. Puedo hablar de homeopatía, un sistema curativo que se aplica con dosis mínimas, por ejemplo. O pedia, como enciclopedia, o Wikipedia, ¿no?, que significa educación. Otra muy habitual es polis, que en el texto salía que es ciudad. Yo puedo hablar de una necrópolis, que sería una ciudad de los muertos, un cementerio. O puedo hablar de una metrópolis, que es una gran ciudad, una ciudad principal. Otros sufijos importantes es teca. Por ejemplo, biblioteca o videoteca, que es archivo. Una biblioteca es un archivo donde se guardan libros, y una videoteca donde se archivan o almacenan vídeos. O terapia, que significa tratamiento. Por ejemplo, aromaterapia, un tratamiento con aromas. O helioterapia, a través del sol. Y bueno, ya está, hay muchísimas, ya os digo, tenéis todo un listado en el anexo que podéis ojear y estudiar. Tampoco tenéis que memorizarlo completamente, pero bueno, como curiosidad podéis mirarlo un par o tres de veces y anotar las que más os interesen. Y bueno, para practicar todo esto os he incluido un par de ejercicios. Aprenderlo todo de memoria es imposible o es bastante farragoso y aburrido, pero a través de los ejercicios pues crearéis palabras utilizando sufijos y prefijos de origen griego y ya está. A ver, todo esto nos ayuda a la formación de palabras o simplemente a saber el significado. Porque hay algunas palabras que a lo mejor no habéis visto nunca, pero si sabéis lo que significa el prefijo o el sufijo, podéis entender el significado de esta nueva palabra que nunca habéis estudiado. Hay a veces que estoy viendo un texto especializado, médico o simplemente de carácter científico y no conozco muy bien la palabra, pero la puedo entender porque conozco el significado del sufijo del prefijo griego. También me ocurre con los latinos, entonces nos puede ayudar mucho en la comprensión de textos. Y bien, pues ya lo dejamos por hoy. Espero que os haya interesado y nos vemos en la siguiente unidad. Un saludo bien fuerte y venga, chao, chao.